Es que muchas hemos crecido con esas frases, ¿verdad? Es normal, pero hoy muchos especialistas dicen de que no deberíamos de normalizar ese dolor porque va relacionado con otros problemas de salud como ovarios poliquísticos, endometriosis, entre otros. Y es por eso que hoy queremos hablar justamente de eso. ¿Por qué hemos normalizado el dolor menstrual y qué deberíamos saber realmente sobre él? Y para eso hoy nos está acompañando la ginecóloga mastóloga Zulma Calderón. Doctora, bienvenida. Gracias, muy bien. Estamos tan felices de poder hablar de algo que todo el mundo habla, pero lo normaliza. Ya no más, Ana Yancy. Ya no podemos estar en esto de que la gente crea que es normal que la niña se esté retorciendo del dolor. Así que hoy vamos a aclarar algunas dudas. Ningún tipo de dolor es normal, ¿verdad? Ninguno. Totalmente estamos de acuerdo, porque lo que pasa con la paciente es que muchas veces se vuelve crónico y entonces decimos, no, sí que le duele igual que todas las veces. No es normal esto. Sí, muchas mujeres crecieron, ¿verdad, doctora? Diciéndonos o creyendo de que ese dolor menstrual es normal, ya se te va a pasar, tranquila. Hay algunos que te lo tenés que aguantar y hay otros, no, mira, te voy a dar cierta pastilla para que te ayude, ¿verdad? ¿De dónde viene esa idea cultural de normalizarlo? La cultura latinoamericana, creemos que también estamos hablando de que es como criamos a nuestras hijas. Entonces, usualmente hacemos algo de que no se puede tocar, no se puede decir. Tradicionalmente, en culturas también de otras latitudes, el sangrado es malo. El solo hecho de sangrar, la sangre es mala, huele feo, no sabe la niña si es normal, si se está muriendo, desangrando. Tenemos muy poca cultura de enseñar a la niña cuando la menarquia, que es la primera menstruación, le está saliendo sangre, pero no se está desangrando. No está rota, no está cortada, no está herida, pero el dolor como tal lo hemos normalizado, porque si a mí me dolió como abuela, tía, le debe de doler a mis hijas y a mis sobrinas. Entonces no es así, es un dolor del 1 al 10, le pregunto a mis pacientes cuánto duele. Si duele 2 o 3 es un dolor normal, ya si duele 5, 7, no doctora, 10 y me quedo en la casa y me tomo todos esos medicamentos, entonces eso ya no es normal. ¿Qué señales indican que este dolor menstrual podría estar relacionado con algún tipo de problema ginecológico como endometriosis u otros? Exacto, eso es muy importante la pregunta, Nancy, porque todo el mundo habla del dolor y el dolor yo lo puedo medir. Hay una escala del dolor, ¿verdad? Usted si está con mucho dolor, el paciente hasta las pupilitas se le dilatan. Lo malo es que estamos como enmascarando el dolor. Del 1 al 10, las escalas del dolor uno lo puede medir. Es tan sencillo como cuando se machuca un dedo o como cuando se corta, pero lo que podemos saber es que los grados más altos de dolor son los problemas ya más que todo las endometriosis, que la endometriosis no es nada más que la paciente, en lugar de menstruar hacia abajo, hacia la toalla, hacia los genitales, la paciente menstrua hacia adentro, o sea, hace como un reflujo. Es como cuando el paciente tiene gastritis y se le regresa el jugo gástrico, a la paciente se le regresa la sangre hacia adentro. Entonces empiezan a hacer siembras. Y cada vez que la paciente menstrua, vuelve a activarse los foquitos de endometriosis. Ese es el tope, ese es lo máximo de dolor que las pacientes reportan. Es un dolor intenso, puede ser en calambres, puede ser intermitente, puede estar durante la regla y antes de la regla. Entonces, aquí viene como en qué tipo de dismenorrea estamos hablando. Dismenorrea es el dolor en la regla. Si es primaria, no sabemos ni por qué. Entonces empezamos a explorar cuáles son las causas. Entonces ahí vemos si la paciente tiene coágulos. Cuando el útero está desangrándose, cuando ya vemos en la regla que nos falta una semana para venir la regla, empiezan a los cambios ya, que la espinilla, que de malas, que triste, ay, que ya no, pues ya no nos quedan los zapatos, todo nos incomoda. Entonces esto es una semana antes, la progesterona es la que está actuando ahí, y cuando empieza a menstruar, la paciente puede tener coágulos o sangre así como que ya no es líquida, y el útero empieza a contraerse. Yo le digo a mis pacientes que es como mini partitos, como que el útero dice, aquí este endometrio ya se cayó, hay que sacarlo, y empieza a hacer contracciones. Por eso a veces duele el vientre, a veces duele la espalda, a veces duelen las piernas. Hay pacientes que les puede dar diarrea, náusea, vómito, dolor de cabeza, o sea, una cuestión como enfermarse.
pero hay pacientes que la pasan muy bien y no les duele nada. Entonces, ¿a qué paciente se le va a dar medicamento? ¿A qué paciente se le va a dar tratamiento? ¿O se le va a explorar por qué lo tiene así? A eso es lo que nosotros le llamamos ya hacer el diagnóstico definitivo. Ultrasonido, evaluación pélvica, evaluación de la paciente como tal, ver sus antecedentes, si está ganando peso, si tiene ovarios poliquísticos, si todos estos problemas son en todas las reglas o solo es en algunas, un día sí, un mes no. Entonces todas estas cosas lo exploramos en la historia clínica, pero la gran mayoría de las pacientes nos van diciendo, mira doctora, nunca me ha dolido y este mes me dolió, o el mes pasado me dolió. Entonces ahí vamos explorando si es fibromas, endometriosis, ovarios poliquísticos, adenomiosis, que eso se está dando más en las pacientes mayores, pero sí es importante desde la niña, cuando empieza la regla a los 12, 13 años, que esperaríamos que fuera a los 12, 13 años, pero estamos viendo niñas más chiquitas, como de 8, 9, porque están ganando peso muy chiquitas. De 6, 7 años vienen con mucha pancita, mucha grasa abdominal, entonces desarrollan antes. Entonces ahí es que nosotros tenemos que tratar de procurar ver, explicarle a la niña y que nos diga el dolor, cómo lo siente y cómo es su regla. Eso, doctora, ¿cuánto debería de durar el periodo menstrual normal? Exacto, eso es muy importante. El ciclo menstrual es una cosa y el periodo menstrual es otro. Entonces el ciclo, hay pacientes que pueden tener de 25, 30, 35, le viene este mes el 30, pero el otro mes le va a venir el 27 y va contando para atrás. O le viene cada 25 días, ese es el periodo, ese es el ciclo. Pero ya cuando el periodo está en el día que le inicia, la primera vez que le viene la regla, ese día, el primer día, lo tiene que contar como su primer día. Puede durar de 5 a 7 días. Ya si la paciente le dura 12, 14, 18, ya ahí sí ya no es normal. Entonces tenemos que explicarle a la paciente que puede ser normal que inicie con un manchado cafezoso, ocre, oscuro, y luego al segundo día ya es la sangre, al tercer día sigue siendo sangre pero es menos, y al cuarto y quinto ya es otra vez cafecito. Entonces esos cambios son porque la sangre se oxida, y cuando se oxida, como el hierro que lleva la sangre, se hace café. Entonces eso es importante que lo sepa. ¿Cuántas toallas? De 3 a 4 toallas en un día, normales, no toallas grandes, bueno, hay de todos los tamaños, pero las que algunas marcas, algunas marcas dicen nocturnas, pero es porque son muy grandes y no es porque solo sea la comodidad de no mancharse, es porque la sangre es demasiado. Ok, perfecto, doctora. Son las 10 de la mañana en puntito. Vamos a hacer una pausa al tema porque vamos a ir a un avance informativo y regresamos desarrollando este tema. Gracias, Lorena Mengíbar, por este avance informativo. Vamos a continuar con el tema, y es que, doctora, hay muchas mujeres que recurren únicamente a los analgésicos cada mes y a veces no está ni siquiera recetado. ¿Esto puede afectarlas a ellas en algún retraso con el diagnóstico cuando ya vienen a consultar? Lo ideal sería que cuando duela consulten, pero hay pacientes que no toleran el dolor y entonces nos da un indicio de por qué toman un medicamento tan alto. Entonces, tan alta dosis o tan alto analgésico, lo que se liberan son prostaglandinas y lo que dejamos casi siempre son antiinflamatorios. Entonces, a veces la línea de los acetaminofén, paracetamol, no hace tanto efecto. Entonces, lo que pasa con esto es que si la paciente nos dice, no, mire, doctora, me tomé esto y esto, está bien que nos diga, está bien que se medique de lo que tiene, porque el problema a veces es que es incapacitante. La paciente no puede levantarse, no puede ir a trabajar, no puede estudiar, la sacan del colegio, nos llaman porque del colegio se la llevaron para la casa. Entonces el problema muchas veces es el grado de dolor es tal que cualquier paciente con un dolor intenso se puede descompensar. Entonces mejor que de lo que tiene que se lo tome. Los tecitos de las abuelitas también funcionan. Aquí es bien importante el calor local. Nosotros le decimos diatermia porque ponemos calor local, pero el calor local también ayuda. O sea, las colchitas calientitas o las de estas que son ahora que se enchuflan, esto también es bueno. Andar arropada, yo le digo a mi paciente, póngase un suéter. No es lo mismo que usted ande con la regla y que se está desangrando, que siente que se le cae toda la vida, pero que usted está con frío. Cuando nosotros tenemos frío, apretamos la panza. Y de por sí ya le duele. A veces también es como acomodarse a esta etapa de la regla, pero no al dolor. O sea, usted puede consentirse, coma lo que quiera, tome lo que quiera. Evite a las personas que sabe que en ese momento de la vida no lo tolera como antes. Es que pero lo emocional afecta. Lo emocional afecta. Nosotros no somos constantes, somos 15 días de buenas y 15 días no tan buenas. Un día de pero es diferente al resto de la población masculina. Entonces tenemos que ser bien enfáticos en decirle a la paciente, cuídese en esa época,
Pero si hay mucho dolor, consulte, porque si fuera una causa, por ejemplo, la peor, que es la endometriosis, aparte de que es incapacitante, es infertilidad primaria, no puede la paciente hacer su vida normal, esta infiltración va al intestino, a la vejiga, o sea, es una paciente complicada. Y lo que hacemos es no solo dar analgésicos, sino que suprimimos la regla. O sea, pueden haber casos tan intensos en los que le damos algo para que ella no menstrue más, porque lo que le provoca este dolor es la regla. Dios mío, de verdad que Son hay muchas muchas cosas, sí, sí. y son muchos factores también. Además del dolor, doctora, ¿qué otros síntomas podríamos decir que indican que algo no va bien? Porque de repente, ya sea cual sea el diagnóstico, a veces el vellito, exceso de vellito puede indicar otra cosa o que tenemos algún problema hormonal. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando menstruamos duele, puede doler nada más por las contracciones del útero. Es un dolor leve, pero si ya duele, se vuelve irregular, la paciente ha empezado a notar que ganó peso, hay más grasa abdominal y liberamos más estrógeno de la grasa abdominal, ha empezado a ver pues que ya le sale un pelito o que le sale bigote o que barba, entonces que todos son así en mi casa, sí, pero es más, que ya los nudillos se empiezan a poner oscuritos, que el cuello oscurito, no es tierra, no es que esté sucio, ya los codos, la parte interna de los codos, las axilas, las entrepiernas, entonces todos esos tonos oscuros están asociados a que no solo tiene probablemente un problema hormonal, que podría ser un ovario poliquístico, sino también una resistencia a insulina, o sea, come dulces y se pone oscurita. Y también la regla se le trastorna y le duele más. Entonces los dolores en la regla están asociados, casi siempre, están asociados a todo lo interno, ovarios, útero y también los cambios hormonales, porque eso la paciente puede ser muy delgada y tener ovarios poliquísticos. No es la típica ovarios poliquísticos, pero sí sabemos que el 97% son más grandes, tienen todas esas características que le cuento, pero hay un grupo que son flaquitas. Entonces, ahí es que todos esos otros síntomas, sumados al dolor, nos podrían decir que la paciente tiene un cambio hormonal, tiene un problema de ovario, tiene un problema de útero, que hay que resolverlo, porque el problema crónico del dolor, o sea, nosotros vamos sumándole más analgésicos a la paciente y no es normal que le duela tanto. Sí, no es normal. ¿A qué edad nos recomienda usted poder empezar a ir al ginecólogo? Tal vez hay mamás que ahorita tienen adolescentes o que todavía no han visto a sus hijas la primera regla. ¿Qué recomendaciones le puede dar, doctora? Porque es bien importante, porque yo recuerdo que cuando a mí me vino mi regla por primera vez, a mí no me llevaron al doctor a consultar. Y creo que eso tal vez hubiera marcado una diferencia. Y pudo haber sido su pediatra. A lo mejor sí, el pediatra se lo pudo haber evaluado. Y es muy buena la pregunta, muy importante que lo sepan las mamás. Somos los que pasamos la indicación, la orientación a nuestras hijas y también las abuelas. Aquí es muy importante porque a veces las abuelas son las que están al cuidado de las niñas. Si la niña está con el pediatra, a veces son los pediatras los que nos la refieren. Pero si la niña ya está entre los 9, 10, 11 años y lo primero que se va a ver es que aumenta el busto, esos son los primeros cambios, o que ya necesita desodorante, entonces es importante que si la lleva a su pediatra, que el pediatra le diga, pero si no, la ginecóloga, nosotros vemos pacientes en edad pediátrica casi siempre referidas de nuestros pediatras porque tienen alguna otra alteración. Hacemos una ultra de mama, hacemos ultras pélvicas en niñas chiquitas, siempre con la mamá o el adulto responsable que esté presente y se puede hacer un diagnóstico bien precoz. Pero también es importante que sepan que después de los 18 años todos somos posibles candidatos a ir a una consulta ginecológica por primera vez. ¿Por qué? Porque ya los cambios hormonales ya pasaron, ya no estamos en la primera regla, aquella regla de que se venía un mes, el otro 6 meses, esos son trastornos hormonales que son bien propios de las niñas chiquitas, pero ya cuando la paciente está en la adolescencia, ahí es como que empiezan a haber algunos cambios. Doctora, pero de repente, si le decimos a la mamá, a la abuela, el pediatra necesita a una ginecóloga, a veces nos asustamos y decimos, uy, no, ¿por qué ginecóloga? No, todavía está ese mito de que no las podemos llevar tan chiquitas. Lo que sucede es que ginecología para nosotros no solo son las partes íntimas, sino que también son las mamas, es el cambio estructural de la niña, cómo está creciendo, también los endocrinólogos, pediatras también, estamos muy de la mano con todos esos cambios hormonales, entonces el hecho de llevar a una ginecóloga no es porque la niña está enferma o porque tiene una infección, es porque le vamos a hacer un chequeo para ver que todo está en orden y que siga adelante, siga con su pediatra, ya tienen su chequeo ginecológico y seguimos adelante. Definitivamente. Y ya para ir finalizando, doctora, ¿cuál sería ese mensaje que le deja a todas aquellas mujeres que con el tiempo han normalizado ese dolor? El mensaje es, si les duele,
Del 1 al 10, más de 5, consulten. Necesitamos saber qué les pasa o qué es lo que sucedió en esa regla, porque lo peor que podría pasar es que sea una enfermedad muy grave que no le podamos tratar tan a corto plazo, y lo importante es que si duele, consulte. Escuchar a tiempo el cuerpo puede ayudarnos, ¿verdad? Exacto. A no tener problemas futuros. Así que hágalo y no ignore todos los síntomas que su cuerpo le está diciendo. Si usted quiere consultar con la doctora, lo puede hacer a través del 6420-7272 y en redes sociales también puede buscarla como Clínica de Mastología. Exacto. Doctora Zulma Calderón, así en redes sociales. Doctora, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto. Así nosotros vamos a continuar con más.